Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero, primero que nada, darle la más cordial bienvenida aquí al Estado de México al señor embajador Ken Salazar, el señor embajador de Estados Unidos. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en el Estado de México y en especial el día de hoy aquí en el Palacio de Gobierno. Y además, pues compartir que tenemos muchas cosas en común en las que estamos trabajando y en las que seguiremos trabajando con el señor embajador. De entrada, reconocer el cariño, el aprecio, la cercanía que tiene el señor embajador para con los mexicanos, y nos da muchísimo gusto que se encuentre aquí con nosotros el día de hoy. Agradezco a la comitiva que lo acompaña también, que el día de hoy se encuentra con nosotros, y compartir algunas de las elementos que platicamos hace un momento en la reunión con el señor embajador. Primero, pues reconociendo la importancia que tiene Estados Unidos para el Estado de México. Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro Estado. Prácticamente el 45% de la balanza comercial del Estado de México pues es con Estados Unidos, y la mitad de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país es de empresas que provienen de nuestro vecino país del norte, Estados Unidos. Prácticamente en la historia, más de 27,000 millones de dólares que se han captado como inversión extranjera directa desde el año 2000 a la fecha, y en lo que va de la administración tenemos más de 3,200 millones de dólares de inversión extranjera directa que se ha captado en el Estado de México, gracias a la confianza, el apoyo, al respaldo de empresas de Estados Unidos que se han venido a instalar o crecido en nuestro Estado. El Estado de México representa también una oportunidad importante para esas empresas. Somos la segunda economía más importante del país, aportamos más o menos el 9% de la economía nacional, y bueno, pues tenemos una gran ventaja de infraestructura que nos permite ser atractivos a la inversión, y es parte de lo que platicábamos con el señor embajador. El Estado de México, por su ubicación geográfica, por la cercanía al mercado de consumo más grande del país, más de 22 millones de habitantes en el centro del país, por la infraestructura de conectividad que tiene, la red carretera, más de 15,000 kilómetros carreteros que tenemos en el Estado de México, la red ferroviaria, la red ahora aeroportuaria con el Aeropuerto Internacional de Toluca y ahora con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, son parte de los atractivos pues que tenemos como Estado para poder crecer, generar inversión, generar empleos, atraer inversión y generar empleos en el Estado de México. Le compartía yo al señor embajador que, a pesar incluso de los momentos complicados de estos años, estos últimos 2 años durante la pandemia, lejos de que la inversión en el Estado se redujera de manera importante, la verdad es que hemos captado prácticamente el equivalente de inversión de los primeros 3 años de la administración al último año y medio, gracias a las ventajas que tiene el Estado de México en cuanto a la parte logística, conectividad, cercanía con el mercado de consumo, y algo muy importante también que comentábamos hace un momento, que es el ambiente laboral que hay en el Estado de México. El Estado fue de las primeras entidades en donde se implementó la reforma laboral, y agradecemos el apoyo también del gobierno de Estados Unidos, porque nos respaldó en cuestiones tan importantes como la capacitación, el apoyo a los conciliadores para que se pudiera llevar a cabo este Centro Estatal de Conciliación, que ha tenido un avance importante desde que se creó en el año de noviembre de 2020, que fue cuando inició este centro, y a la fecha pues se han llevado a cabo más de 54,000 conciliaciones. Esto es un dato importante, porque además de la demanda que ha tenido este centro de conciliación laboral, pues prácticamente el 80% se han resuelto, y del 80%, cerca del 73% se han resuelto de manera favorable, es decir, a través de una conciliación. De ahí la importancia pues de impulsar este modelo, en donde el Estado de México ha sido pionero a nivel nacional y donde contamos con el respaldo y el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Otro tema importante que compartimos, como ustedes vieron hace un momento, pues es el tema de seguridad. Platicamos con el señor embajador y con la comitiva que lo acompaña de fortalecer
ese vínculo que tenemos para poder brindar mejores condiciones de seguridad en nuestra entidad y en la región, trabajar de manera regional. El señor embajador decía y compartía la importancia de pues trabajar no nada más en los límites territoriales del Estado de México, sino tener una buena interacción con las entidades vecinas para brindar mejores condiciones de seguridad, y le compartíamos que hemos trabajado en especial con la Ciudad de México en una gran coordinación en materia de seguridad, y lo estamos haciendo también ahora con el Estado de Michoacán y con el Estado de Guerrero, además de la inversión en tecnología, en capacitación, en donde también hemos contado con el respaldo del gobierno americano, y lo agradecemos, con una gran comunicación entre la Secretaría de Seguridad del Estado y algunas agencias americanas para contar con capacitación, certificación. Recientemente recibimos la certificación, le platicaba al embajador, de CALEA en la Policía Estatal, en el Centro de Mando y también en la Universidad Mexiquense de Seguridad, que es una institución que creamos en esta administración para formar capital humano para la Policía Estatal, para las policías municipales, para la Fiscalía del Estado, y ahora ya con este avance que ha tenido la universidad nos ha permitido también pues, apoyar en tareas de capacitación a otras entidades, vecinas. Hoy agradecemos el apoyo también del gobierno de Estados Unidos para la donación de estos 11 elementos caninos, como lo acaban de ver hace un momento ustedes en esta demostración, que nos ayudan a trabajar de mejor manera en los centros penitenciarios que tenemos en nuestro estado. En especial en una reacción inmediata ante algún incidente dentro de los centros penitenciarios, a la detección de drogas, detección de litio para los teléfonos celulares, lo cual nos ayuda a mantener una situación de mayor orden en los centros penitenciarios y evitar también pues la comunicación del interior hacia el exterior de los centros. Queremos crecer estos programas que hoy en día tenemos. Hemos compartido con el señor embajador nuestro interés en tener una mucho mayor comunicación en estas distintas áreas que hemos platicado para fortalecer tanto la seguridad en nuestro estado, para aprovechar las ventajas que nos da al implementar la reforma laboral y para seguir promoviendo las ventajas que tiene el Estado de México para atraer y retener inversión, para generar empleos, y es parte de lo que hemos estado compartiendo con el señor embajador. Hoy nos da mucho gusto que nos visite con esta agenda de trabajo, y además le extendemos una invitación, una nueva invitación para que vuelva a venir al Estado de México a conocer también parte de los atractivos turísticos, culturales, artísticos, gastronómicos que tenemos en nuestra entidad, que seguramente también serán de mucho interés y que queremos pues, seguir promoviendo. Muchísimas gracias por su visita, señor embajador. Lo recibimos aquí en el Estado de México con los brazos abiertos y con el interés de tener mucho mayores vínculos de comunicación y de trabajo con su gobierno, y muchas gracias por su visita. Con su permiso, gobernador. Primeramente quiero decir que estar aquí en el Estado de México es parte de lo que el presidente Biden quiera que yo haga, que por los ojos míos y las presentaciones que tenemos aquí de ustedes, la reunión con el gobernador y su gabinete, se reconozca la grandeza del pueblo de México y también la grandeza de las oportunidades que siguen en adelante, sean en la seguridad o en la economía, el turismo, otras cosas sobre las que hablamos. Estamos hablando yo y el gobernador de el lugar donde vengo yo, en los Estados Unidos, del estado de Colorado, unas 120 millas al norte de Santa Fe, Nuevo México. Y allí se ven las sierras bellísimas de Sangre de Cristo, de San Juan, el río San Antonio, el río Grande, el río Bravo, que allá nace, y más hacia el sur, ahí está la frontera entre México y los Estados Unidos. Y en esa grandeza lo veo aquí, la grandeza en el Estado de México. Cuando se habla del 9% de la economía de la nación aquí estando en el Estado de México, o se habla de la tecnología que está haciendo tan grande avance aquí, o la seguridad que vivimos aquí, este ejemplo tan grande, se tiene que tener uno mucho optimismo, ¿no? Porque sabemos que aunque las problemáticas que tenemos pueden ser medias difíciles, cuando llego yo aquí al Estado de México, gobernador, me pongo con un optimismo que sé que juntos vamos a estar llegando a días mejores para los pueblos que servimos nosotros, el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de México. Entonces, sí quisiera comentar de
de unas cosas, dos, tres cosas. La primera es de la seguridad. En el octubre de este año, del año pasado, en el Palacio Nacional, tuvimos una reunión con el secretario Blinken, el secretario Mayorkas, el fiscal Garland y otros de los Estados Unidos que vinieron aquí conmigo a comenzar una etapa nueva en la relación entre México y los Estados Unidos en la cooperación de la seguridad. Y lo más fundamental de ese acuerdo, ese entendimiento que hicimos con los dos gobiernos a los niveles más altos, es que todo lo que vemos no es problema de los Estados Unidos o de México, son problemas y también oportunidades conjuntos de las dos naciones. Entonces, viendo aquí los elementos caninos con los elementos aquí del Estado de México, con todo lo que hacen, ahí se ve una oportunidad grande. Lo estamos haciendo juntos, ¿no? Porque como se dice, cualquiera sea el problema de seguridad, no es solo problema de México o de los Estados Unidos, son problemas juntos. Entonces, los vamos a seguir trabajando. Y en eso quisiera, si me permite, gobernador, nomás darle un aplauso a los elementos y a los caninos y a los que están trabajando tanto, el secretario aquí, por el buen trabajo y la demostración que nos dieron a nosotros. Todos, por favor. Miren, se puede decir a veces que en los Estados Unidos se ve la violencia en México y que es un lugar tan violento. A veces también, miren lo que pasó ayer en Buffalo, en Nueva York, donde mataron a muchos. Violencia existe en los dos lados de la frontera. Entonces, a veces, como yo fui fiscal general y vi también en mi tiempo las luchas que teníamos, se puede uno poner a decir, pues, ¿cómo vamos a seguir adelante en esto? Pero yo lo digo con optimismo, con confianza y viendo a todos esos jóvenes que trabajan aquí en la seguridad en el Estado de México. Yo tengo mucha confianza y por eso estoy aquí con la dirección del presidente Biden, que vamos a poner el hombro fuerte con México, con el gobernador, para asegurar que nuestros pueblos puedan vivir libre del miedo. El presidente López Obrador, llegando a la Casa Blanca el 18 de noviembre, estuvo ahí con el presidente Biden hablando de la democracia. Y una de las cosas que hablamos, yo y él, era que el presidente Roosevelt en el 1941 fue al UN en Nueva York y allí habló de las libertades grandes de la democracia. Y una de las 4 libertades es el derecho de la humanidad de vivir sin miedo. Siempre vamos a estar cuidadosos, tratando de llegar a un tiempo donde los pueblos puedan vivir sin miedo, pero se requiere los esfuerzos que tenemos, ¿no? Entonces, le quería decir a Rodrigo Martínez Celés, el secretario de Seguridad, el gobernador, buen trabajo, y es un orgullo y un honor para nosotros trabajar tan cercano con ustedes. Y quiero nomás comentarlo porque quiero hacer este punto, que a veces se dice que, gobernador, los Estados Unidos y México, los estados, no estamos trabajando juntos. Miren la demostración, tenemos una unión fuerte. Entonces, muchísimas gracias. Segundamente, quería hablar poquito de la economía integrada entre los Estados Unidos y México. Tenemos ahora el TEMEC, lo conocemos ya como el USMCA, una ley durable donde se reconoce la integración entre la economía de los Estados Unidos, México y Canadá. También los 2 presidentes en varias reuniones que hemos tenido hablan de esta unión tan fuerte, porque sabemos que aquí en México concentra 130 millones de personas, los Estados Unidos arriba de 300 millones, que ahí es el futuro más grande que tenemos en el mundo para el bienestar de nuestros pueblos, de nuestras economías. Y aquí
en el Estado de México se ve de donde quiera. No es que se tiene que inventar porque ya existe, lo vamos a hacer hasta mejor. Pero mire, gobernador, como por la recomendación del gobernador, fui a la planta de Ford esta mañana. Me tocó el privilegio de ponerme detrás del steering wheel, ¿cómo es? Del volante, del Mustang, de Mach-E, que me dijeron, pues este carro es de batería. Yo pensé, pues este carro va a ir así, no va a tener nada de poder. Pues me puse ahí. Dentro de 3 segundos ya iba, yo creo que casi a 100 kilómetros por hora. Rápidamente, ¿no? Pero lo bendito de este carro de electricidad, este auto, el Mustang, es que lo puede uno cargar la batería y puedo ir arriba de 300 kilómetros antes de tener que recargar la batería. Y esas baterías duran por 15 años. Y esos carros usan energía renovable. Entonces me pongo ahí a pensar, el gobernador ojalá venga a visitarme el 30 de junio en la casa ahí en México, donde vamos a tener una demostración del carro del antes, que era el Model T hace 100 años, y el carro de ahora y el carro del futuro. Porque para allá vamos, ¿no? Entonces cuando vemos nosotros algunas de las problemas del mundo, el cambio climático, la necesidad de tener más energía renovable, aquí se ve en la planta de Ford, en la manera que se requiere. Hablando con Ford, tienen 11,600 empleados en México, muchos aquí, arriba de 2,000, buenos trabajadores. No hay mejor trabajadores que los mexicanos. Por eso se vinieron las plantas para acá, ¿no? En Irapuato, en Chihuahua, en Hermosillo, otros lugares, arriba de 11,600 trabajos buenos aquí. Y el futuro es hasta más. Y ahí va la unión esta entre los Estados Unidos y México. Habla el presidente Biden de esta unión tan importantísima, porque sabemos que el futuro del mundo para nosotros no es con China, no es con Rusia, es acá. Es acá por los enlazos que ya tenemos económicamente, los enlazos que tenemos entre nuestras gentes, nuestras culturas. Entonces vengo a celebrar eso, trabajando aquí con el gobernador y su equipo, para ver en qué manera con Maribel, que ha hecho tan buen trabajo en lo del TEMEC y el título ahí de los trabajadores, y luego con Pablo Peralta, el secretario del Desarrollo. Estamos haciendo un muy buen trabajo. Entonces, por fin, nomás comentar de los colegas míos que vienen de aquí conmigo de la embajada, a David, a William, a Carlos, a JJ, a Maribel, a otros que vienen aquí conmigo, a Juan, los demás. Nosotros estamos aquí como huéspedes de México. Somos trabajadores de los Estados Unidos, pero trabajando para lo mejor del pueblo mexicano. Entonces, gobernador, cuenten con nosotros, con la Embajada de los Estados Unidos, cuenten con el presidente Biden y cuente personalmente conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. El Gobierno del Estado de México agradece a todas y todos su amable presencia. Se despide el gobernador del Estado de México y el embajador de los Estados Unidos. Sí, el señor embajador quería contestar algunas preguntas, entonces adelante, ¿no? Por favor. Y si yo no la puedo responder, el gobernador la responde. O si le quieren los medios de comunicación preguntarle algo difícil al gobernador, pregúntenle.
Y si no puedo, la contesta el embajador. Pero está bien. Nada más nos ayudan con el nombre de su medio y su nombre, por favor. Muy buenas tardes, gobernador, embajador. Gracias. Disculpe, aprovechando la presencia del embajador, quería consultarle, Magali Juárez, del periódico La Razón, consultarle sobre este tema de la Cumbre de las Américas que está pendiente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su opinión, él ha dicho que no va a asistir, anunció hoy que están esperando funcionarios estadounidenses, precisamente organizadores de la cumbre. Su opinión, ¿esto afectaría precisamente esta relación que usted está destacando en este momento entre Estados Unidos y México? Él menciona que no está de acuerdo en la exclusión de otras naciones, pero ¿afectaría en algún momento esta decisión del presidente López Obrador? Muchas gracias. ¿Y tu primer nombre? Magali Juárez. ¿Magari? Juárez, sí. Magari Juárez. Magari. Magari. Como Margarita, pero no, Magari. Ok, Magari Juárez. Pues no sé dónde vamos a llegar en lo de la Cumbre de las Américas, pero le puedo hacer este comentario. De la parte de los Estados Unidos, pues es muy importante que México participe. Y por eso el miércoles el chair, la cabecilla de la Cumbre de las Américas, el senador Chris Dodd, viene a México a pasar un día aquí con los gobernantes, incluido con el presidente López Obrador, para ver en qué manera caminamos adelante. Se puede preguntar, pues, ¿por qué estamos dándole tanto atención a México? Es porque una Cumbre de las Américas se requiere que México esté ahí con su liderazgo, ¿no? Y el presidente Biden ha hablado ya con el presidente López Obrador y tienen mucho respeto. Ven el mundo en la alianza entre los Estados Unidos y México en la manera que acabo yo de describirlo, ¿no? Es una unión muy fuerte. Pero también en eso, parte de lo que nos lleva adelante es que hay un respeto entre los dos líderes de nuestra nación, de las dos naciones. Entonces, espero que lleguemos a buen lugar, pero vamos hablando de varias cosas. Sé, por ejemplo, que el senador Dodd, que por 30 años estuvo a la mano derecha del presidente Biden, tiene un corazón muy fuerte por las Américas, ¿no? Comenzó su carrera de joven trabajando por el Cuerpo de Paz en la República Dominicana. Y por muchos años lo que se enfocaba él era la relación Estados Unidos-México y las Américas. Y por eso el presidente Biden le tuvo tanta confianza que lo puso de la cabeza, ¿no? Entonces va a haber un diálogo bueno. ¿A dónde lleguemos? Eso es para los líderes para determinar, ¿no? Pero yo tengo de la parte mía buena esperanza, porque hay respeto entre los dos líderes. Gracias. Tenemos otra pregunta, señor, de Israel Dávila, del periódico La Jornada. Sí, buenas tardes. Nada más insistir un poco, ¿qué tan importante es para Estados Unidos que México no participe en esta cumbre? Es decir, ustedes, ¿qué posibilidades hay de que haya una reflexión acerca de la demanda de México y pueda ser una reunión incluyente en donde todos participen? Pues mira, es importante, y como comentaba con la pregunta de Magari, es lo que esperamos nosotros, ¿no? Que México va a participar porque es parte de las Américas, ¿no? Y ahí lo vamos trabajando. También se tiene que ver en una manera histórica. Por ejemplo, en los 60s, cuando el presidente Kennedy se anunció la Alianza por el Progreso, ¿no? Que el presidente pasó bastante tiempo aquí en México, aquí en la Ciudad de México y también allá en el Chamizal, en Juárez El Paso.
viendo a ver en qué manera se pudiera poner la mirada hacia el sur, en el hemisferio de las Américas del Oeste, ¿no? Entonces, en eso, parte de la Cumbre de las Américas, que ya existe desde el 94, tenemos que avanzarlo. Y hay cosas de mucha dificultad que presentan oportunidad también. Por ejemplo, lo de la migración. Lo de la migración, estamos ahora viendo números de migrantes llegando de países de todo el mundo por México a la frontera entre los Estados Unidos. Y por eso se comprometieron los presidentes de ver en qué manera podemos hacer algo diferente de lo que ha pasado en todas las etapas en el pasado, diferente, reconociendo que esto de la migración tenemos que tener unos acuerdos regionales. Y esa es una de las cosas grandes que ojalá podamos tener éxito para cuando llegamos a la Cumbre de las Américas. Entonces sí, es importante para nosotros que México participe. Concluimos esta ronda de preguntas y respuestas con Maricruz Rivera de TV Azteca. Señor embajador, qué bueno que tocó el tema de migración. En el Estado de México hay mucha mano de obra calificada que va a Estados Unidos. Acaba usted de hacer, están firmando estos acuerdos tanto de seguridad como laboral. ¿También habrá algún acuerdo en cuestión migratoria por toda esta mano de obra calificada mexiquense que va a territorio norteamericano? Sí, y le voy a preguntar también al gobernador porque estamos en esto todos, ¿no? Los estados, el gobierno federal, los gobiernos internacionales. Pero déjame comentar poco de esto, porque tu primer nombre. Maricruz Rivera, para servirle. Maricruz. 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 Estoy aprendiendo el español y también los nombres. Me cuesta poquito el español, gobernador, pero hago la lucha, Maricruz. Pues esto de la migración, tenemos que verlo en una manera donde tiene muchos aspectos, pero uno de ellos es de los trabajadores migrantes. Como lo dice el secretario Blinken y otros, que los migrantes deberían de tener un derecho de quedarse en su hogar, sea en Guatemala o Venezuela o donde vengan, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar en un sistema donde los que quieren buscar un trabajo, sea en los Estados Unidos o sea en México, sea aquí en ese estado o en Monterrey, donde sea, que el que busca trabajo lo podemos poner de una manera donde puede hallar un trabajo en una manera legal. Porque ahora lo que pasa es que tenemos un sistema en tanto desorden, que los criminales, las redes criminales que traen tanto sufrimiento, ellos son los que están ordenando la migración. Entonces, por eso, cuando hablo con los dos presidentes, sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sabemos que tenemos que crear esperanza en esos lugares donde no hay esperanza. Entonces, lo ven lo mismo el presidente López Obrador, que pasó el tiempo en Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice hace unos días, ¿no? Hablando de Sembrando Vida y otros proyectos que tiene el gobierno mexicano. Nosotros, de la parte de los Estados Unidos, en proyectos con los gobernadores de los 7 estados en el sureste y con el gobierno federal, con los distintos miembros del gabinete del presidente López Obrador, estamos haciendo la misma. Y ahí vamos a hallar las oportunidades, ¿no? Esto en inglés se dice pathways, labor pathways, la vereda a los trabajos, ¿no? Los tenemos que hacer de una manera donde haya un marco que se entienda y que sea legal.
porque ahora lo que vemos con los criminales no lo deberíamos de sostener, tenemos que pelearlo, ¿no? Miren, a veces, gobernador, me pongo yo a pensar que cuando hablé yo con el secretario Marcelo Ebrard después del 9 de diciembre, cuando hubo el choque ahí en Chiapas, donde habían muerto 56 migrantes, donde había ido yo 10 días después con el embajador de Guatemala y otros, y el gobernador de Chiapas a los hospitales, viendo a estas personas humanas que de veras habían salido de su lugar porque iban con esperanza, ¿no? Una mujer de 21 años con su niño de 3, Candelaria y Damián, que cuando estuve platicando con ellos qué pasaba y a dónde iban, me dijo que habían salido esa mañana con esperanza, que estaban contentos. Me dijo ella con una risita, estaban contentos. Y le dije, pues ¿por qué? ¿Y para dónde iban? Porque mi hijo estaba muy contento porque iba a ir a ver a su papá en los Estados Unidos, en Wisconsin. Yo también iba muy contenta porque iba a ir a ver a mi esposo. En ese camión, los pobres migrantes, como esta mujer y su hijo, habían pagado en total, casi iban a pagar $1 millón. Entonces llegaron a este lugar tan doloroso, donde no llegaron a la esperanza que tenían. Aquí lo que pasó ayer con el camión aquí en el Estado de México, donde también se detuvieron, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas en cualquier lugar en el mundo quisieran a un familiar, a un amigo, a un jovencito, jovencita, ponerse de 150 personas en cada de estos camiones? Yo soy ganadero, he visto muchos animales en estos camiones, pero no a un ser humano. Entonces, de una manera moral, una manera de necesidad de que nosotros como humanos, como gobiernos, baulamos la vida de las personas, tenemos que llegar a un nuevo lugar en esto de la migración. Y por eso será una de las cosas que vamos a tratar de llegar a unos entendimientos nuevos, ¿no? Ya pronto entre México y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no lo puede hacer solo. México no lo puede hacer solo. Y como todos los otros temas que tenemos, juntos podemos hacer mucho. Entonces, no sé, gobernador, usted sí, un poquito comentario de esto de la migración, porque yo también estoy entendiendo, aprendiendo. Sí, yo creo que primero pues lo separaría nada más en dos partes. Nosotros, el Estado de México es un estado que tiene una actividad migrante importante. Año con año generamos una serie de condiciones pues de facilidad, de seguridad para ayudar a que cuando vienen los migrantes a visitar a sus familias los puedan hacer de manera segura, de manera ordenada, cuidados para que no tengan algún incidente como estos, facilitar estas condiciones. Lamentablemente, como lo dice el embajador, el día sábado fue cuando se tuvo el incidente con el tráiler aquí en el Estado de México, en el municipio de Tecámac, y pues lamentablemente atropelló a una persona y por eso se dieron cuenta que había más de 100 personas adentro del tráiler. Y pues comparto lo que dice el embajador, pues es algo inhumano, inclusive pues que vayan tantas personas adentro de una caja de un tráiler con los riesgos además que esto implica. Por la otra parte, nosotros estamos convencidos que pues la migración, una parte importante de la migración se da por falta de oportunidades en los países en los que nacen o viven las personas que luego quieren buscar migrar.
En el caso del Estado, creo que generando oportunidades, la verdad es que tanto el tema de inversión para generar empleo tiene que ver con generar aquí las condiciones de oportunidad para que las familias no tengan que ir a buscar esos trabajos a otro lado. Las oportunidades para fortalecer la educación, el sistema educativo, la oportunidad de educarse en un estado. Nosotros hemos impulsado programas muy amplios de apoyo a la educación a través de becas, por ejemplo, que nos permitan disminuir la deserción escolar. Lo hemos comentado en varias ocasiones. Tenemos un gran reto para que los jóvenes que inician su educación preescolar puedan concluir sus estudios superiores y titularse. Y ahí es donde hay que hacer un gran esfuerzo como Estado, como gobierno también, para facilitar las condiciones a que los jóvenes puedan seguirse preparando, seguirse formando y encontrar esa formación aquí primero y luego esas oportunidades de trabajo y de desarrollo. Y la otra es combatir con acciones de seguridad a los grupos que, más allá de querer facilitar a las personas encontrar una oportunidad de trabajo en otro lado, se aprovechan de su circunstancia, les cobran muy caro, como lo decía el embajador, y además los ponen en riesgo. Entonces, creo que en el caso del Estado nosotros lo vemos como oportunidades de trabajo, fortalecimiento a la parte educativa y también el tema de seguridad que nos permita pues que quienes son del Estado de México busquen oportunidades de trabajo acá en nuestro Estado y que no tengamos precisamente la necesidad de que vayan a buscar pues a otro lado las oportunidades de trabajo. Y menciono brevemente porque tenemos un buen programa que lo tenemos con Canadá, en donde tenemos trabajadores agrícolas que año con año van a trabajar en las temporadas pues, de cosecha allá a Canadá, ya bajo un esquema compartido en donde prácticamente es el mismo trabajador el que va año con año y ya hay un como canal de comunicación muy abierto que estamos teniendo allá a cabo con el gobierno de Canadá para que pues, trabajadores mexiquenses tengan esta oportunidad de ir año con año a trabajar allá, pero de una manera muy organizada, es decir, donde ambos países les facilitamos estas condiciones. Hay un proceso digamos, de certificación para quienes van a trabajar allá y posteriormente procuramos que sean los mismos que tengan esta oportunidad. Entonces, pues estos esquemas también nos permiten que a mexiquenses que están acá en nuestro estado y quieran ir a trabajar afuera, lo puedan hacer bajo un esquema mucho más ordenado. Pues básicamente sería esto. Querido embajador.